Bien, bueno, buenos días, vamos a dar comienzo. Bueno, muy buenos días. En el día de hoy tenemos invitada a la doctora Celia del Canto, que es médica psiquiatra del Hospital Lago Mayore. La doctora Celia del Canto trabaja en la maternidad en conjunto con todo el servicio de neonatología y nos va a hablar de dos temas que son muy importantes investigar, porque si no se piensa y no se investigan, no nos vamos a dar cuenta y nos va a servir a todos, a ustedes como docentes, para poder abordar a las familias y para poder detectar estas situaciones, y a nosotros que somos del equipo de salud también la misma razón y para poder derivar cuando haga falta el abordaje interdisciplinario. Los temas que va a tratar hoy la doctora son depresión puerperal y consumo problemático en el embarazo, así que adelante Celia y muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada. Adelante. Buenos días a todas. Es un gusto estar acá. Les pido disculpas por la demora, no podía entrar. Les decía a las chicas antes de que admitieran a todas de que Freud hubiese dicho que fue un parto entrar, pero bueno, me costó muchísimo, no había forma. Así que bueno, voy a compartir pantalla, así empezamos a charlar. Y a ver, me tenés que permitir compartir la pantalla. Ahí está. Ahí está, perfecto. Díganme si lo ven bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí va a arrancar. Quiero ampliarla. Ahí está. Excelente. Bueno, vamos a empezar a hablar de depresión y consumo de sustancias en embarazo y en lactancia, en todo lo que llamamos perinatología, para abarcar estas dos etapas. Vamos a empezar hablando de qué es el embarazo. Esta es una definición de PROAPSI del 2015, donde dice que el embarazo es una crisis vital y madurativa, ya que hay cambios intensos que ocurren en el organismo de una mujer embarazada. Esto sabemos que hay muchísimos cambios a todo nivel, y esto implica que estos cambios físicos, hormonales, metabólicos, hacen que tenga que producirse un gran esfuerzo mental y emocional para adaptarse. Sumado a que un embarazo no siempre es deseado, no siempre se da en las condiciones de un entorno favorable, no siempre se da en una situación socioeconómica, familiar, donde esté contenida la embarazada. Entonces desde ya empezamos a pensar todas estas diferentes situaciones en las que se puede dar un embarazo. Y vamos a introducirnos directamente, porque tampoco tenemos mucho tiempo y tampoco vamos a poder hablar de todo, pero para que quede un poquito de cada cosa, de qué trastornos psiquiátricos podemos encontrar durante el embarazo y el posparto. Tenemos muchos estudios de Estados Unidos que, como sabemos, a ellos les encanta medir todo. Entonces ellos tienen más tiempo, o sea que pueden atender y medir. Nosotros en general tenemos que dedicarnos a la asistencia y no tenemos tanto tiempo de medir. En Estados Unidos, 500.000 embarazos se complican anualmente por enfermedades psiquiátricas. Y aún así, aunque ellos sean el primer mundo y tengan mucho más recursos que nosotros, solo un tercio va a recibir tratamiento psicofarmacológico.
¿Por qué? Porque no corresponde al tratamiento psicofarmacológico. Muchas veces no necesitan tratamiento, pero otras veces porque no acceden al tratamiento, porque no llegan al especialista. 13% de las internaciones psiquiátricas de mujeres, miren qué porcentaje alto, ocurren durante el primer año de posparto y muchas debutan en el que son las depresiones puerperales. Hay muchas mujeres cuando vienen a la consulta psiquiátrica o psicológica que uno les pregunta, y a lo mejor son mujeres grandes y ya traen una historia, y uno les dice, ¿cuándo fue la primera vez que tuvo esta depresión que usted me cuenta? Y dice, yo tuve el parto de mi segundo, tercero, primero, depende, y yo me acuerdo que ahí tuve una depresión. Fueron depresiones puerperales y así debutaron. El 70% de las embarazadas, 70%, tiene síntomas depresivos. Y el 10 al 16% tiene criterios de depresión mayor. Y el 15% de las mujeres en etapa perinatal va a desarrollar síntomas depresivos. ¿Qué es la depresión perinatal? Como les decía, es presencia de un episodio depresivo no solo durante el embarazo, sino durante el primer año de vida después de que nace el bebé. Clínicamente va a presentarse más como una depresión ansiosa. Nosotros siempre tenemos en la cabeza la idea de que la depresión es la persona que la vamos a encontrar más desganada, más con tendencia a no hacer cosas, a estar en la cama. Y no, muchas veces están ansiosas, irritables, contestan mal. Y esto es lo que muchas veces los lleva a consumir, porque necesitan calmar todo eso que sienten. A veces comparten síntomas con el embarazo y eso nos confunde porque están fatigadas, no tienen concentración, disminuye la libido, o sea, no tienen deseo sexual, o tienen mucho sueño o no duermen, tienen alteraciones del apetito y tienen cambios en el peso. A veces engordan mucho y a veces no. A veces no comen y entonces son esos embarazos donde vemos que no aumentan de peso. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Los que nos tiene que llamar mucho la atención y nos tiene que hacer que la consulta sea urgente. La anedonia marcada. ¿Qué significa anedonia? La que nos dice, no disfruto nada, no estoy disfrutando, no tengo proyectos, el bebé no me motiva a pensar de prepararle las cosas, falta poco para que nazca y no tengo nada preparado. No, si tiene otros chicos, no estoy disfrutando hacer cosas con los otros chicos, no tengo ganas de que me vengan a visitar, no tengo ganas de juntarme con mi familia me dice, dale, preparémosle las cosas, no disfruto prepararle las cosas. Que esté muy rumiante, esto de decir, pero en este momento, este bebé, no vamos a poder, muchas veces es real, pero muchas veces están estimuladas y dicen, bueno, de alguna forma nos vamos a arreglar, pero están todo el tiempo pensando, con este no vamos a poder, ¿qué vamos a hacer? No va a ser posible, tienen culpa y tienen esa falta de interés, como les decía, en el embarazo, y eso muchas veces los lleva a no realizar los controles, porque no les importa realmente, no les importa la evolución del embarazo, no les importa si el embarazo va bien, e incluso hasta si ellas están bien. Muchas veces saben que no están bien, porque les han dicho tenés hipertensión o tenés la glucemia alta y no les importa. El 26% de las mujeres embarazadas que tienen antecedentes de depresión y que continúan con el tratamiento, o sea, tenían antecedentes de depresión, estaban en tratamiento, siguieron con el tratamiento, no es que lo dejaron, siguieron con el tratamiento, siguieron en el tratamiento psiquiátrico, el psiquiatra los controlaba y aún así tuvieron recaídas por el gran cambio hormonal que hay. Ahora, ¿qué pasa con las que lo suspenden? Muchas veces hay mucho desconocimiento de esto. Entonces,
¿Qué les dice? A veces es el obstetra, a veces son psiquiatras que no saben, a veces es la familia. La familia le dice, no, ¿cómo vas a estar tomando esas porquerías si estás embarazada? O las amigas o el entorno. Entonces le dicen, no, listo, suspender la medicación. Esas recaen en un 68%. Y la depresión durante el embarazo es factor de riesgo para empeoramiento de otras enfermedades y puede incrementar el riesgo de exposición a tabaco, alcohol y a drogas. Y por eso vemos que la mujer que consumía previo al embarazo no deja de consumir en el embarazo. Por eso nos encontramos en el hospital, o a veces antes, tantas mujeres que dan positivas, dan tóxicos positivos cuando van a tener el bebé, o a veces antes si se internan en alto riesgo, porque no dejan de consumir. Y sobre todo algunas sustancias que es más difícil que las dejen de consumir, como cocaína, por ejemplo, por la gran dependencia que hacen y fundamentalmente porque tienen para ellas como una función terapéutica. La cocaína, como es desinhibidora, como las activa, entonces si están deprimidas no la pueden dejar porque es lo que las hace sentir bien. No sé si ustedes escucharon la otra vez que salió yo sé que tienen los micrófonos silenciados, pero en algún momento, o si quieren después, surgen las preguntas y podemos charlar de todo esto. ¿Se acuerdan que salió esta periodista que dijo que menos mal que había consumido marihuana todo el embarazo, porque eso la había hecho sentir bien? Y bueno, hubo un gran revuelo, un comunicado de la Sociedad de Pediatría, porque muchas veces lo toman como algo terapéutico, como que se sienten mal y esa es la parte que las hace sentir mejor. Y ahí está el gran desconocimiento de que se están sintiendo mejor con algo que va a dañarlas no solo a ellas, sino también al feto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esto? Tanto para las recaídas como para que puedan tener posibilidades de consumir. Que no tengan continencia familiar, que sean madres adolescentes o sin pareja, que tengan bajo nivel de educación o desempleo, que tengan una historia personal o familiar de trastornos afectivos, o sea, la herencia, que tengan genes para tener una depresión. Cuando uno les pregunta, dice, sí, mi mamá tiene depresión, mi abuelo se suicidó porque tenía depresión, o un tío. A veces no es solo depresión, es una psicosis, es esquizofrenia, sí. Yo me acuerdo que mi primo lo internaban siempre en el Sauce. Una ambivalencia con el embarazo y no sé, lo quería, no lo quiero, están todo el tiempo yendo y viniendo con la idea del embarazo, que les haya pasado un evento traumático reciente, que les haya pasado algo recientemente, y los embarazos en edades extremas, no solo es la adolescencia, sino a veces son los embarazos cuando son mujeres grandes, de más de 40 años, 40 y algo, también con más posibilidades o sea, embarazos de riesgo, digamos. Un poquito para diferenciar, porque son muy frecuentes de encontrar los trastornos de ansiedad en el embarazo, y son ansiedades, algunas esperables o normales, porque tampoco vamos a patologizar todo, vamos a psiquiatrizar, digo yo, todo. Licenciada, Sí, disculpe que le interrumpe. Acá hay sí, una preguntita, dice, ¿la sí, maternidad sí. puede reactivar conflictos infantiles, vinculación madre-hijo? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay muchas mujeres que no están preparadas para esto. Entonces surgen todo esto y por eso es tan importante estar atento y poder tener muchas embarazadas necesitan un seguimiento de psicoterapia durante todo el embarazo y les ayuda muchísimo para poder procesar esto porque se reactivan, es así, se reactivan y se reactualizan conflictos infantiles. Entonces, en ese momento, trabajándolo en psicoterapia,
puede resolverse esto y pueden separar qué es de ella y qué es de esta situación nueva y afrontarla mucho mejor. ¿Seguimos? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a el diagnóstico diferencial con las ansiedades que nos vamos a encontrar en todas las embarazadas. Esto es normal. El primer trimestre es la ansiedad del conocimiento, esto, no sé qué me pasa cada día, es distinto, es normal, tengo náuseas, es normal, hasta dónde es normal que tenga náuseas, es normal que tenga náuseas todos los días, es normal que vomite todos los días, es normal que me le estará pasando algo, para colmo no lo siento, está vivo, no está vivo, se detuvo el embarazo, escuché que la vecina no lo sentía y no lo sentía hasta tal semana. ¿Por qué la vecina lo sintió en la semana 15? Mentira, la vecina sentía los intestinos, tenía la tripa revuelta, como se dice, no era, pero no, y entonces yo, ¿cómo? Si estoy de 18 semanas y no lo siento. Bueno, todas estas cosas. Sobre todo en la que está embarazada, la primeriza, digamos. El segundo trimestre, que es la ansiedad de la aceptación, los grandes cambios que surgen en el segundo trimestre y empezar a hacerse a la idea de esto. Y el tercer trimestre, que es la ansiedad de la realidad, es lo que viene, son todos estos cambios del tercer trimestre y además lo que empezar a prepararse para el parto. Y esto de decir, uy, en cualquier momento viene, y es como que nunca estuviera lo suficientemente preparada para que llegue el momento. Es como que, ay, que hoy no sea, que sea mañana, o al contrario, ya que sea porque ya no doy más. Estas son ansiedades esperables. Ahora, un trastorno de ansiedad como trastorno aumenta 3 veces el riesgo de depresión o ansiedad posparto. El trastorno de ansiedad generalizada, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Es tener una excesiva preocupación por todo, una preocupación excesiva e incontrolable, donde realmente no tengo recursos para controlar esa preocupación. Es 5 veces superior en el embarazo a la población normal. El trastorno por angustia, que son los ataques de pánico, es 2% más que en la población normal. Y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, tiene una prevalencia superior en el posparto, después del nacimiento, que en general son esos pensamientos rumiantes, esa rumiación, esos pensamientos que dan vuelta todo el tiempo y que están relacionados, que los explican muy bien las mamás que han tenido los bebés y que tienen miedo a hacerle daño al bebé. Son ideas que producen mucha angustia en la mamá, porque están todo el tiempo pensando que le pueden llegar a hacer daño al bebé. Y tienen, a diferencia de la psicosis, donde en la psicosis no tienen conciencia de esto, y son las que realmente llegan a cometer los infanticidios, porque no tienen conciencia de enfermedad, tienen el juicio crítico desviado, y es así pueden llegar a cometer el infanticidio. La que tiene un TOC es un pensamiento, se llama egodistónico, no quieren pensar eso, pero todo el tiempo se les viene a la cabeza esa idea rumiante de que pueden lesionar al bebé. ¿Cuáles son los trastornos afectivos del puerperio? La depresión, digamos, del puerperio. En salud mental, las admisiones en los 6 meses posteriores al parto aumentan 7 veces. Y un 40%, miren el porcentaje, por eso les digo que a veces uno se encuentra mujeres grandes que les dicen que han empezado que su depresión empezó después de un parto, porque un 40% van a continuar con este trastorno durante toda la vida, o sea, debutan con una depresión puerperal, pero después van a seguir con el trastorno durante toda la vida. Una cosa es la tristeza posparto, que es lo que se llama el maternity blue para los americanos, que es lo que tienen hasta el 80% de las
puérperas. Es esa tristeza que dura más o menos aproximadamente desde el tercer día, que es cuando con la bajada de la leche, o sea, esa gran caída hormonal que es lo que hace bajar la leche, aproximadamente desde el segundo o tercer día, y puede durar como mucho 2 semanas, donde se sienten tristes, lábiles, están cansadas, les duele la cabeza, están irritables, se aíslan, están tienen como un sentimiento de irrealidad, no lo pueden creer, no saben, tienen esa cosa de, ay, no tengo más la panza, está afuera y está el bebé, ¿y qué hago con esto? Ahora, un porcentaje es el que va a evolucionar a esta depresión perinatal. Ahora, la verdadera depresión posparto, esta que les decía, es el trastorno depresivo mayor que aparece recién desde el día 10, el otro aparecía desde el día 2 a 3. Este aparece aproximadamente desde el día 10 y puede aparecer hasta el año, o sea, hasta una depresión que aparece dentro del primer año todavía es depresión posparto. Aparece en el 10 al 15% de las embarazadas, es un porcentaje muy alto. Se sienten incapaces de cuidar al bebé, tienen sentimientos de culpa, el 25% tienen ansiedad, como les decía, son depresiones ansiosas. Tienen un temor excesivo sobre la salud del bebé, un 10%, un porcentaje también importante. Tienen miedo, como no se sienten capaces, tienen miedo a estar dañándolo, a no saber cuidarlo. Tienen desesperanza, están desvalorizadas, tienen ideas de minusvalía, se aíslan, están inseguras, muchas tienen ideación suicida. Estas en general no tienen ideación homicida, la psicosis es la que tiene idea y que puede llegar al infanticidio. La depresión tiene más posibilidades de tener ideación suicida. Tienen una tristeza patológica, están irritables, están siempre les digo yo, con la mecha corta, reaccionan muy fácil ante cualquier cosa, no duermen, ese es un marcador muy importante, pero no solo que no duermen, la puérpera normal, digamos, es como que no duerme porque el bebé no la deja dormir, pero es la que se acuesta con el bebé, ay, se durmió, aprovecho, duermo 2 horitas, porque el bebé se durmió y se duermen esas 2 horitas con el bebé. Esta no duerme nunca, ni cuando el bebé duerme, ni cuando el bebé no duerme. Y tienen un trastorno de la alimentación también. Esta es una escala fundamental, que es la escala de depresión de Edimburgo. Es la escala más usada a nivel mundial, está validada en todos los idiomas. Las escalas nosotros cuando las usamos decimos que cuando están validadas, se han hecho trabajos con las escalas y se ha visto que realmente encuentran lo que uno busca, se dice que se han validado. Esta escala se usa desde hace bastante tiempo y es la más fiable para detectar depresión, ansiedad e ideación suicida en embarazo y en puerperio. Fíjense lo que pasa entre el año pasado y este año. El Colegio Americano de Ginecología, yo siempre digo que en cuestiones de salud mental los psiquiatras y los psicólogos estamos dormidos, porque si es en ginecología y obstetricia son los ginecólogos y los obstetras, si es en cardiología son los cardiólogos, son siempre ellos los que están más preocupados y como estudiando esto y diciendo, ojo, bueno, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia hace un informe y dice, cuidado, que la primer causa de autolesión en todo lo que hace embarazo y primer año de puerperio es la primer causa de daño, digamos, o de muerte, es la autolesión. O sea, es la mujer que porque está deprimida, se produce una autolesión. Y dice, los que estamos, se lo dice para ellos mismos, no nos dice a los psiquiatras, a ellos no le importamos nosotros. Dice,
Y hay que ver todas las personas que están cerca de la embarazada o de la puérpera, que son el obstetra, la familia, después el pediatra, el círculo que la rodea, si tiene otros chicos, los docentes, o sea, todos los que la rodean, y esos, ojo, no existimos, la salud mental no nos nombra. Como diciendo, ustedes no son los que van a estar más cerca de ella, los que van a estar más cerca de ella es todo el entorno. Y esos son los que tenemos que detectar si esa mujer está deprimida, está ansiosa o tiene ideación suicida. Y tenemos una gran oportunidad de hacerlo en este momento. ¿Y con qué tenemos una gran oportunidad de hacerlo? Usando esta escala. Acá está la escala, yo después se las dejo. Es una escala que es autoadministrable, se llama, o sea que uno se la da, nosotros la estamos haciendo en este momento en la maternidad del hospital, uno se la da y ella la llena sola. Y después acá está cómo se puntúa. Bueno, donde dice que he sido capaz de reírme y ver el lado positivo de las cosas, he disfrutado mirar hacia adelante, cuando las cosas han salido mal me he culpado a mí innecesariamente, he estado nerviosa o inquieta sin motivo, he sentido miedo o he estado asustadiza sin tener motivo, las cosas me han estado abrumando, me he sentido tan desdichada que he tenido dificultades para dormir, me he sentido triste o desgraciada, me he sentido tan desdichada que he estado llorando, se me ha ocurrido la idea de hacerme daño, y después cada uno de estos puntos es tanto como siempre, no tanto ahora, mucho menos ahora, no nada, y bueno, cada uno de estos puntos tiene esas posibilidades. Como les digo, es muy fácil de tomar y nos marca bastante como para hacer las derivaciones pertinentes. Esto es un poquito de por qué es tan importante tratar estas patologías por la repercusión, no solo porque una mamá está sufriendo, sino porque va a tener complicaciones en el embarazo y después en el neonato. Por ejemplo, la depresión. Durante el embarazo, el feto va a tener bajo peso, va a tener restricción del crecimiento intrauterino, va a ser prematuro. Y cuando nazca, va a tener aumento del cortisol y las catecolaminas en el recién nacido. ¿Por qué es esto? Porque si durante la formación del eje, esto es lo que se llama el eje del estrés. La madre, esto que nos decían las abuelas, mirá que le estás transmitiendo todo al bebé, es real a través de que el eje del estrés del feto se está formando de acuerdo a lo que recibe de la mamá. Entonces, ese eje del estrés, si la mamá está todo el tiempo en alerta, por ejemplo, si tiene un trastorno de ansiedad, está todo el tiempo preocupada, si tiene un trastorno del ánimo, está todo el tiempo angustiada, el eje del estrés se forma así, pensando que el entorno, el entorno del feto es el útero, pero después el entorno va a ser el mundo. Entonces, el mundo para ese feto es amenazante cuando nace. Entonces, este eje del estrés, que está formado por el cortisol y las catecolaminas, está alterado, entonces están aumentados. ¿Cómo van a ser? Va a ser un recién nacido más irritable, más llorón, en alerta, que se va a asustar por cualquier cosa, que va a responder mucho más a los estímulos. Si es una madre con un trastorno bipolar, durante el embarazo el feto va a tener bajo peso, va a tener restricción del crecimiento intrauterino, también prematuridad. Si es una mujer con una manía, tienen riesgo de enfermedades de transmisión sexual porque tienen muchas posibilidades de tener conductas sexuales de riesgo, tienen más posibilidades de consumo de sustancias. También el neonato cuando nace tiene aumento de cortisol y catecolaminas porque también el eje del estrés está alterado, también va más a la neo.
Si tienen un trastorno de ansiedad, tienen muchas dificultades. Estas son las madres que piden cesárea, porque no se bancan el parto. Entonces hay más, si uno le puede decir, bueno, listo, programemos una cesárea, porque realmente no va a poder. Pero a veces no, dice, bueno, no, intentemos, entonces ahí va a haber mayor incidencia de forceps, van a ser partos más complicados. También hay más porcentaje de prematuridad, como ven el trabajo de parto va a ser prolongado, va a haber sufrimiento fetal, más posibilidades de aborto. El neonato va a tener un desarrollo mental más lento, va a tener un retraso del desarrollo, dificultades en la adaptación, y si es una paciente con una esquizofrenia, con una psicosis, se han descrito anormalidades placentarias, prematuridad, un bajo peso al nacer, más posibilidades de hemorragias, malformaciones cardíacas en un 6%, también son más promiscuas y tienen más enfermedades de transmisión sexual. Y los bebés de madres esquizofrénicas tienen mayores tasas de muerte postnatal. ¿Qué pasa con el otro punto que tenemos que hablar, que es el consumo de tóxicos en perinatología? Esta es una problemática de salud, tanto como les decía, con respecto a una mamá que tiene a una embarazada, o una puérpera que tiene un trastorno del ánimo, un trastorno de ansiedad. Realmente es un problema de salud que nos involucra a todos los que estamos cerca en ese momento de la vida de esa mamá, ya seamos del equipo de salud o del equipo docente, el equipo que nos toque estar cerca de la mamá, de alguna manera. Son sujetos que tienen derecho a un tratamiento integral, a incluirlas y no a criminalizarlas, porque esto no están cometiendo un delito, es una patología. Entonces debemos incluirlas en un tratamiento. Y el abordaje siempre tiene que ser multidisciplinario. Acá si no hacemos red desde todos lados, es muy difícil el tratamiento. ¿Qué nos pasa a nosotros, por ejemplo, para que vean la importancia de considerar la salud mental en estas pacientes? Por ejemplo, en el 2018 ingresaron en la maternidad 3.640 embarazadas y nos pidieron 230 interconsultas. ¿Qué encontramos? Antes de ponerle, les pongo por ejemplo esto que habíamos hablado de todos estos factores que eran los que favorecían la aparición de estas patologías. La situación, por ejemplo, laboral, donde tenemos un 42% donde tenemos desocupadas, el 14%, acá tenemos, por ejemplo, vamos a buscar las más frecuentes. Fíjense, entre el 42 y el 25 están desocupadas. Y tenemos el 14% que está acá está, que tienen asignación universal. O sea, que el gran porcentaje se lo lleva la que no tenía ocupación, la que no hace, no es que no haga nada, porque es ama de casa, por ahí, pero digamos que no tiene algo que es propio, un proyecto propio, que a esto vamos, esto es lo más importante, más allá de la cuestión, porque por ahí no es que tengan una conflictiva económica, que es que les falte, más allá que muchas veces sí la tienen, le faltan recursos, pero a veces no les faltan recursos, porque a veces fíjense que muchas no buscan trabajo, y algunas tienen asignación universal y tienen algún tipo de ingreso, pero el tema es que no tienen un proyecto propio. Con respecto a la instrucción, fíjense que es notable esto, que el 43% tienen secundario incompleto, o sea, tampoco es que estemos hablando de mujeres analfabetas, o sea que tienen una relativa buena escolarización, o sea,
tienen conocimientos. Yo siempre digo que no se trata que no sepan qué hacer, sino que no pueden hacer lo que saben que tienen que hacer. A veces no saben, pero a veces saben y no pueden. No pueden porque no se sienten bien y no se les dan las oportunidades para, no se las ayuda para que se sientan bien de otra forma. Y les leí los porcentajes, incluso en Estados Unidos, donde son primer mundo y donde tienen todos los recursos y no acceden al tratamiento. ¿Por qué? Porque sí hay recursos, pero no hay cabeza para hacerlas llegar al tratamiento. Por eso es tan importante que arranquemos con abrir las cabezas desde todos los niveles, de decir, miren los porcentajes altísimos que hay de depresión, de ansiedad, y si nosotros abrimos la cabeza lo vamos a pensar y vamos a decir, esta mamá está deprimida y necesitamos derivarla urgente, porque si se siente mal va a recurrir a lo que tenga a mano, y en entornos, en este tipo de entornos, o a veces no, en cualquier entorno, a veces lo que está a mano es la marihuana, es el alcohol, es la cocaína, o a veces son las benzodiazepinas de la vecina, el Alplax, el Ribotril, que tiene la vecina. Entonces, vamos a tener que, por todo lo que hemos hablado, es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la mamá que está muy expuesta al consumo de drogas. ¿Cuáles son? Nosotros no se dosan tóxicos en todas las embarazadas o en todas las puérperas, digamos, que llegan al parto, en todas las que llegan a tener su bebé al hospital. ¿Y cuáles son las que se van a pedir? Hay determinados marcadores que hacen que se pidan, que son las que tienen escasos controles prenatales, que pueden ser por múltiples causas, por la situación socioeconómica, como les digo, o a veces por esta falta de interés. En el nacimiento es el recién nacido de pretérmino, yo les hablé de todas las patologías y les dije que todas las patologías psiquiátricas provocaban recién nacido de pretérmino. En una madre tabaquista, porque si fuma, tiene muchas posibilidades de consumir otra cosa. O sea, si no pudo dejar de consumir tabaco, probablemente tampoco pudo dejar otra cosa. Si tuvo desprendimiento de placenta, también les hablé de todas las patologías que lo provocan. Y el bajo peso, que también le dije todas las patologías que lo provocan. Es importante resaltar que en la mayoría de los casos no tienen real conciencia del efecto o los daños que provocan las drogas, ni en ellas ni en el bebé. Y entonces podríamos iniciar un tratamiento más temprano. ¿Qué pasa? A veces en el entorno, muchas veces nos pasa que en el hospital cuando nosotros llamamos, por ejemplo, si es una adolescente, llamamos a la madre o llamamos a la abuela y le explicamos esto, que ha dado tóxicos positivos, a veces, bueno, la respuesta es buena, pero a veces dice, no, pero en el barrio todos lo hacen. Está naturalizado. Es como que no pasa nada, todos fuman, pero si todas han fumado en el embarazo y no pasa nada, los bebés nacen bien. No hay una verdadera conciencia del riesgo que puede ocasionar. Algunas sí tienen conciencia y no lo hacen, no dejan de consumir porque no pueden. Porque no pueden, porque se sienten angustiadas y es la única forma de calmarse, de tranquilizarse y de no tener tanta angustia, de poder seguir con su día a día. ¿Dónde estudiamos nosotros a las mujeres, a las madres y a los recién nacidos? ¿Dónde se hacen las extracciones? ¿Dónde se busca la orina para hacer la detección de tóxicos? Las madres en la maternidad, en la sala de partos, en el estar maternal, que es el lugar donde van las madres después de la neo, o sea, cuando el bebé sale de la neo, la madre va al estar maternal junto con el bebé como una manera de adaptarse previo al alta. O en el banco de leche,
muchas veces la mamá va a donar leche y ahí se detecta también el tóxico en el banco de leche. Y al recién nacido, en la maternidad, a veces en la neo y a veces también en el estar maternal. ¿Qué ha pasado en el Hospital Lago Mayores? Y les traigo porcentajes para comparar, por ejemplo, ¿qué ha pasado desde julio, en el semestre julio 2017 a marzo 2018? Por ejemplo, se hicieron 306 pedidos de tóxicos en orina en el servicio de embarazo de alto riesgo es esto. Esto no estamos hablando de que son embarazadas, no es en los recién nacidos. Las embarazadas tuvimos 57 pacientes positivas, o sea, un 18.62. Fíjense cuál es el porcentaje más alto. Cocaína, el 11.76, marihuana 4.57 y benzodiazepinas 2.8. Lo que más consumen es cocaína, porque como les dije, es lo que menos pueden dejar, porque es la que más dependencia produce, pero es la que más necesitan, porque como están deprimidas es la que más las activa, es la que más las desinhibe y es la que más las ayuda a llevar, a afrontar cada día de su vida. Este también es el primer semestre del 2017, donde, fíjense, 85%, esto es con respecto al recién nacido. Son los recién nacidos, el anterior era madres, este es recién nacido, es primer semestre pero de recién nacidos. Son 841 recién nacidos que se dosaron, 110 dieron positivos y tenemos que el 85%, fíjense que es cocaína. Después, acá tenemos, esta es cocaína y marihuana, el 4% es marihuana y el 6% no hay datos. Todo esto fueron los positivos. Acá tenemos también, ¿sí? Sí, nos quedan unos 6 minutitos y vamos a abrir un espacio para las preguntas, ¿le parece? Sí, sí, ya vamos Bien. Terminando. Estamos con los números y terminamos. Muy bien, excelente. Bueno, también tenemos acá, fíjense, el primer semestre, donde vemos, de acuerdo, vieron que les dije el tema de los controles prenatales, que era uno de los ítems que teníamos en cuenta para dosar. Fíjense que el 49% tenía entre 1 a 4 controles. El 21% tenía 5 o más controles y el 30% no tenía control prenatal. O sea que el menor porcentaje tenía los controles adecuados, la mitad había hecho algún control y el 30% no había hecho ninguno. Ahora, esto es lo llamativo. Uno, ¿qué va a pensar siempre? Son adolescentes. Promedio de edad materno, 27 años. ¿Se acuerdan la escolaridad? La escolaridad era secundario incompleto. O sea, no son analfabetas, no es que no tengan idea de nada, y tampoco son adolescentes. Promedio de edad materno, 27 años. O sea que lo que más nos estaría influyendo es cómo se sienten. 2018, pasamos al año siguiente, se hacen 4.124 test. Acá tenemos de madres 2.623, 1.501 de recién nacidos. ¿Qué pasa con las conclusiones? No hay aumento relativo de positivos, relativo. El tóxico más prevalente, cocaína, ya lo habíamos dicho. El policonsumo más prevalente es cocaína, marihuana, seguido de cocaína y benzodiazepina, siempre está cocaína. Y sí, se van haciendo cada vez más test, vamos testeando cada vez más. ¿A quiénes atendemos? Atendemos a las pacientes que tengan antecedentes de consumos, en general a la paciente que entra intoxicada o a la paciente que entra con abstinencia. ¿Dónde la atendemos? La atendemos en la internación,
en la sala de internación. A veces atendemos a las pacientes que están intoxicadas o que tienen abstinencias en la sala de parto. A veces hacen excitaciones muy importantes y tenemos que ir a la sala de parto. A veces se atienden en la guardia de partos por este mismo motivo y a veces se hacen en el consultorio de alto riesgo. Estos son de la NEO para ver más o menos cuántos son los que ingresan a neonatología, que esto lo vamos a pasar más rápido para ir. Fíjense, esto es importante también, porque uno cree que, claro, como dieron tóxicos positivos, todos van a tener síntomas, que es también lo que confunde a veces a la familia y dice, no, no pasa nada, si mi otro hijo también dio tóxicos positivos y no, porque el 59% es asintomático al momento del nacimiento. Pero que el 20% es prematuro, el 13% es de bajo peso, hay un 1% que fallece. Pero ¿qué pasa? El tema es después. ¿Qué pasa después con eso, cuando esos chicos se hacen más grandes? ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué pasa con su desarrollo psicomotor? ¿Qué es lo que no se tiene en cuenta? Y es lo que no pueden pensar en ese momento. Y en el año 2018, yo les había traído 2017 y 2018, se presentó un aumento de casos de atención de madres o recién nacidos con tóxicos positivos en un 55% más con respecto al 2017. Ahora, ¿por qué atendimos 55% más? Porque dosamos más. Porque yo les había dicho, el aumento, los casos relativos fueron los mismos, pero estamos dosando mucho más. Después en pandemia obviamente se dosó menos, pero entre esos 2 años, que es lo que podemos medir, hemos dosado mucho más. En general, como atendemos, les hacemos la entrevista, evaluamos el riesgo, se les hace psicoeducación y siempre derivamos. Nosotros no nos quedamos con las pacientes, sino que derivamos a los centros de adicciones o al centro donde hacía el tratamiento. Vemos que cuando explicamos todo esto, aparece un mayor deseo de realizar el tratamiento, porque muchas veces había desconocimiento. Y muchos tratamientos de modificación de la conducta sirven para tratar la adicción a la cocaína. Y otro aspecto fundamental es la necesidad de reconocimiento y aliento por parte de otras madres. Es muy importante en este momento cuando hay otras madres que comparten lo mismo, que es lo que se llama necesidad de validación, que les dicen, sí, yo he podido. Por eso son tan importantes los centros de adicciones, porque se encuentran con sus pares, y les dicen, sí, vas a ver que se puede, de esto se puede y es tan importante. Entonces, por eso son importantes las derivaciones a estos lugares. El abordaje terapéutico, bueno, ya habíamos dicho, a veces iniciamos tratamiento psiquiátrico, aunque después la derivemos. La lactancia, se considera mucho el tema de lactancia, muchas veces hay que interrumpir lactancia porque tenemos dudas de que vaya a seguir consumiendo y no podemos arriesgarnos a que siga consumiendo y que le dé la teta. Y esto es importante que lo tenemos en cuenta con respecto a si vamos a medicar o no a una mamá, porque en embarazo, por ejemplo, hay un 2 a un 3% de riesgo de malformaciones fetales mayores en la población general. De malformaciones menores hay un 12% y un 75% de malformaciones de etiología desconocida. Y las malformaciones por fármacos son de un 1 o 2%. Y ustedes vieron cómo las enfermedades mentales incrementan el riesgo de malformaciones. Por eso es que en los últimos años las embarazadas se medican y las mujeres en periodo de lactancia se medican, porque son muchos más en esta balanza que ponemos. Es mucho más grave no medicar a una embarazada que medicarla y dejarla con una enfermedad mental que le va a traer consecuencias a ella y al bebé de mucho más peso y de mucho más riesgo.
Estos son los factores a tener en cuenta, cuál es la gravedad de la patología realmente, los antecedentes que tiene, que ya se haya descompensado en un embarazo anterior, qué continencia tiene y este riesgo de tratarla versus no tratarla. Y para finalizar, yo siempre traigo esto que me encanta, que es de la revista Times, que dice que por qué el ADN no es nuestro destino. Y es porque si un feto está expuesto a todo esto durante el embarazo, mientras más precozmente nosotros podamos intervenir, vamos a modificar ese eje del estrés que yo les digo que se está formando mal, porque su mamá no está mal, y vamos a poder evitar que él quede con un eje del estrés alterado durante toda la vida. Y finalmente, esta frase para terminar, que también me gusta mucho, que dice que los buenos tratos en la infancia se inician en el vientre materno y duran por generaciones, porque los cambios epigenéticos, que son estos que se producen, que no vienen en el ADN, sino que son los que se producen en este momento, duran 4 generaciones. O sea, ese bebé que malformó su eje del estrés, después lo va a transmitir durante 4 generaciones. Y acá terminamos y vamos a las preguntas. Excelente tu charla, Celia, muy clara. Muchas gracias. Y muy importante todos los conceptos que nos has brindado, sobre todo la importancia que tiene, bueno, ponerse en el lugar de la mamá y acompañarla y saber que todas estas causas, todas estas patologías tienen una razón y que las podemos ayudar, sobre todo si sospechamos y las buscamos, ¿no? Me pareció muy importante lo que dijiste, que toda la afectación que producen en el recién nacido y en el niño, no sé si querés comentar algo de la situación a largo plazo de los hijos de mamás con consumo, que algo dijiste, que tenían dificultades después para manejar el estrés, si tenés algo para comentar de las dificultades que van a tener en el neurodesarrollo, ¿querés que los comente yo? Hay, bueno, sí, muy poquito y después lo comentás vos, hay algo muy, muy importante que desde la psiquiatría, digamos, que está actualmente en estudio, que es las modificaciones de los receptores del hipocampo, que se dan desde el embarazo y en los primeros años de vida, que son los que van a persistir. Les voy a recomendar, no lo puse, lo hubiese traído, pero es eterno y ocupa mucho, no es tan eterno, pero tiene varios minutos, pero se los puedo mencionar para que después lo busquen. Hay un video de un autor que es uno de los que más estudia esto, se llama Charles Nemeroff, Charles Nemeroff. Él tiene un video, búsquenlo en YouTube, donde muestra cómo se van produciendo las alteraciones. Es el video de una nena donde se va mostrando que una nena maltratada, él la muestra como una niñita más grande, porque realmente sería muy violento mostrar un feto o un bebé chiquito, pero lo muestra como una niñita más grande que sufre maltrato y va escribiendo todas las alteraciones que se van produciendo a nivel cerebral, en los receptores hipocampales y en un montón de lugares que después son los que quedan para toda la vida. Esto es muy interesante para verlo, es para el público en general, no es para profesionales, pero hay algunas cosas que quizás no se entiendan y las puedan googlear o después me pueden mandar las preguntas, pero es muy lindo, realmente es muy, uno después se queda como, prepárense un tecito para después porque uno se queda angustiado. Pero es muy importante saberlo. Y bueno, y esto nos explica perfectamente por qué pasa todo lo que después pasa. Con eso nada más, ahora decís vos, Moni, lo que quieras. Sí, bueno, básicamente decirles que los chicos que han tenido consumo, sus mamás durante el embarazo, la afectación no es solamente en el momento del nacimiento, que pueden tener desprendimiento de placenta, nacer prematuros, sino que también, como decía la doctora, se extienden más adelante en su vida y bueno, y también se han afectado otras generaciones. Uno de los
de las conductas que se pueden encontrar es que esos chicos tienen mucho más riesgo de tener adicciones también, dificultades en la escolaridad, que eso es lo que las familias no se dan cuenta porque dicen nació de término, algunos bebés nacen bien, no tienen ninguna complicación, o sus hermanitos nacieron bien, pero después los chicos tienen repitencia escolar, bueno, y eso hay que buscar también a veces las razones en este tipo de situaciones. Por eso es muy importante que se sensibilicen las docentes y también a las familias para que sepan que, como decía Celia, mientras más temprano en el embarazo dejen del consumo, va a ser mucho mejor para el niño, ¿no? Básicamente eso me parece que es lo más importante para rescatar de esto, de esta charla, que con una intervención temprana podemos ayudar y también la sospecha en todas las pacientes. ¿Querés que te leamos las preguntas? Ajá, sí. A ver. Bien, dice, en algunas mujeres causa angustia y una herida narcisista. ¿Cuáles son los principales miedos y fantasías normales que surgen en el embarazo? No sé, ¿me escuchaste? Sí. Bueno, como yo les dije, lo de las etapas, creo que está, no sé si se habrá ido la Cari por acá, que la había visto en algún momento, creo que se ha ido la Cari. Bueno, que es la psicóloga de la NEO y es la que maneja bien la temática. Yo no soy la especialista exactamente de esto, como soy psiquiatra, mi especialidad es más de lo que he hablado, pero fundamentalmente esas ansiedades de las que les hablé, las ansiedades sobre todo siempre la gran ansiedad de las mamás normales es a esto, a las malformaciones, que como les expliqué son porcentajes muy pequeños. Muchas veces eso las lleva a negarse al tratamiento, porque siempre piensan que se las va a medicar, muchas veces es la familia la que hace mucha fuerza para esto, no, porque te van a medicar y no, y porque te va las malformaciones, no, porque y realmente es mucho más probable que el riesgo sea por no tratar que por tratar. Las ansiedades normales son estas, son a que el bebé no esté bien, a que no, sobre todo en el primer embarazo, a que el bebé no esté bien, a las malformaciones, y cuando no se sienten bien es a no poder, fundamentalmente, este sentimiento de minusvalía. A no poder, porque a veces es real que no hay posibilidades con que afrontarlo, posibilidades económicas, sociales, pero estando bien encuentran recursos, pero a veces tienen los recursos y no pueden. Como les decía, a veces tienen que ver con una cuestión de que no tienen proyectos, en ese momento no están teniendo proyectos propios, entonces no tienen cabeza para otro proyecto más, que es un proyecto de ella, que es el embarazo, y que a veces ni siquiera tienen una pareja con quien compartirlo. O alguien, pareja o alguien que esté acompañándolas en esto. Bien. Otra pregunta dice si con un solo de los síntomas de depresión se puede hacer el diagnóstico, y si existen redes para abordaje de mujeres que tienen depresión puerperal, grupos de apoyo, grupos de pacientes. Uno de los síntomas de la escala de Edimburgo. Sí, en realidad esa pregunta surgió durante la charla, así que no está aclarado esto. Entonces, Porque de la escala tiene una puntuación y hay que tener determinada cantidad para hacer o sea, está ahí, y si no se busca, hay que tener una cantidad de ítems para cumplir la puntuación, digamos. Y la red sí, siempre es el derivar a o sea, puede ser a partir de quien la obstetra que la sigue, para la derivación a psicología,
o la derivación a donde se la esté siguiendo, pero la red siempre está, por supuesto. En Bien, general es a través de quien esté siguiendo el embarazo. Cecilia le dice gracias, a eso me refería. Gracias, doctora. Ah, bueno. No, Las por otras favor. preguntas tienen más que ver con psicología y no tanto con el tema, así que no sé si quieren hacer alguna pregunta específica de este tema. No. Bueno, entonces le damos a la doctora las gracias por participar y muy linda tu charla, Celia. Muchas gracias, nos ha servido a todos. Excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Esta Un misma cariño charla grande. esta charla está grabada, así es que Perfecto. te pedimos permiso para que a la tarde se Sí. pueda pasar esta charla, que se une más gente. Por supuesto que Bueno, sí. muchas Bueno, gracias. un saludo grande para todos y lo que necesiten, vos les pasas mi contacto y si no en el lago, siempre, Bueno, en el muchas lago gracias. siempre. Un beso grande. Gracias, Dina, gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Un gusto, doctora hasta Mónica luego. Rinaldi, y gracias, doctora Celina del Canto. Un beso grande. Chao, chao, hasta luego.